El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el valle cuando el río abrió los ojos al nuevo día. Su superficie era como un espejo limpio que reflejaba el cielo en calma. El aire olía a tierra mojada y silencio, como si incluso el viento estuviera esperando algo. Ese fue el instante en que todo pareció detenerse, justo antes de que una historia eterna volviera a moverse. El agua corría mansa, tocando las piedras con la suavidad de una caricia. A lo lejos se veía una figura solitaria, caminando despacio por la orilla del río. Era un hombre de mirada profunda, vestido con ropas sencillas, acompañado solo por el murmullo del agua. Cada paso que daba parecía resonar más de lo normal, como si el paisaje escuchara con atención. Ese hombre era Juan, el que muchos conocían por su voz fuerte en el desierto. Había pasado años hablando a las personas sobre un cambio cercano, preparando los corazones para algo que él mismo no terminaba de comprender. Su vida estaba marcada por el llamado a invitar a otros a limpiar sus pensamientos, a creer que algo nuevo estaba por manifestarse. Pero en ese amanecer, Juan también esperaba una respuesta que aún no tenía. El río Jordán era su hogar y su testigo. A ese lugar llegaban hombres, mujeres y niños buscando empezar de nuevo. El agua, siempre la misma y siempre diferente, se había convertido en el símbolo de una promesa simple: dejar atrás lo viejo y abrir paso a lo que viene. Juan los sumergía uno a uno, mirando a los ojos de cada persona, mientras el eco del agua marcaba un ritmo que parecía sagrado. Esa mañana, algo cambió en el aire. Las aves dejaron de cantar por un momento, y el rumor de las hojas se hizo más leve. Desde el otro lado del río apareció un nuevo viajero, caminando con paso tranquilo. Llevaba el rostro sereno, la mirada firme y una paz que parecía envolverlo en luz. Nadie lo conocía realmente allí, pero bastaba mirarlo para sentir que traía algo distinto. Juan levantó la vista y lo reconoció. No era un desconocido, sino Jesús, el hijo de José, aquel carpintero de Nazaret. Ninguna presentación fue necesaria. Sus ojos se cruzaron en silencio, y esa mirada bastó para que Juan comprendiera que lo que había esperado todo ese tiempo estaba justo frente a él. Sin embargo, también sintió una duda que le apretó el pecho. Jesús siguió caminando hasta que el agua le llegó a los pies. El río parecía recibirlo con un brillo especial, como si la corriente lo conociera desde siempre. En ese instante, el sol se filtró entre las nubes y cubrió la escena con un resplandor suave. No había multitudes, ni ruido, ni testigos, solo dos hombres y un río que sabía guardar secretos. Juan sintió el corazón acelerado. Había bautizado a muchos, pero esta vez era distinto. Su voz, que antes resonaba firme ante cualquiera, se quebró levemente al hablar. Dijo que él no era digno de hacerlo, que Jesús no necesitaba pasar por ese acto, que más bien él mismo debía ser bautizado por Jesús. Pero las palabras salieron más como un suspiro que como un reclamo. Jesús lo escuchó sin decir nada enseguida. Su expresión era de calma, como si entendiera lo que Juan no podía explicar. Dio un paso más hacia el centro del río, el agua ya por la cintura, y dijo con voz suave que era necesario hacerlo, que todo tenía un sentido que pronto se revelaría. Era una petición, sí, pero también una decisión que no podía ser ignorada. El silencio regresó entre ellos. Por un momento Juan cerró los ojos, respiró hondo, y comprendió que debía dejar que todo siguiera su curso. No sabía a dónde lo llevaría ese gesto, pero entendió que el río ese día había despertado para presenciar algo que no se repetiría jamás. En sus manos, el agua temblaba como si esperara ser parte de un milagro. Todo el paisaje parecía contener la respiración. El cielo era un lienzo blanco con pinceladas doradas, y el rumor del agua era el único sonido que quedaba. Juan levantó las manos y con respeto colocó un brazo sobre los hombros de Jesús. No hubo ceremonia, ni palabras repetidas, solo un gesto sincero que sellaba un momento eterno. El cuerpo de Jesús descendió suavemente bajo el agua. El río lo envolvió con suavidad, como si la creación entera lo abrazara.
En ese instante, el tiempo pareció pausarse, y ni el viento se atrevió a moverse. Cuando Jesús surgió de nuevo a la superficie, una gota resbaló por su rostro, y la luz del sol la convirtió en fuego. Juan lo miró y comprendió que algo había cambiado. No sabía cómo explicarlo, pero había una presencia nueva en el aire. El agua, el sol y el silencio parecían tener ahora un brillo distinto, como si respondieran a una voz que aún no se oía pero ya se sentía. Jesús permaneció en calma, con la mirada fija hacia el cielo, y el río siguió su curso, más vivo que nunca. En ese momento, nadie dijo nada. Sin embargo, el silencio estaba lleno de significado. Lo invisible comenzaba a hacerse visible, aunque todavía cubierto por la bruma del misterio. Jesús respiró hondo, y su respiración parecía mezclarse con el aire mismo, como si su alma estuviera alineándose con todo el universo. Las aguas del Jordán habían visto pasar generaciones, pero nunca una escena como esa. Su corriente, acostumbrada a limpiar el polvo de los caminantes, ahora tocaba al que traía luz para todos. Y aunque nadie alrededor entendiera lo que ocurría, el río sí lo comprendía. Por eso su corriente se volvió más suave, guardando en su fluir la memoria de ese instante. Esa mañana, el río despertó, no solo porque el sol lo iluminó, sino porque el corazón del mundo también se abrió con él. Había comenzado algo nuevo, sencillo y silencioso, pero lleno de poder. Y mientras el agua seguía avanzando entre las piedras, la historia apenas estaba empezando a respirar. El sol ya se levantaba más alto cuando los dos hombres quedaron frente a frente. El agua del Jordán reflejaba sus figuras, temblando levemente con cada soplo del viento. El murmullo del río acompañaba su respiración, como un tercer testigo que observaba en silencio. Nadie más en los alrededores entendía lo que estaba ocurriendo, pero la naturaleza entera parecía saberlo. Juan estaba acostumbrado a ver rostros endurecidos por el trabajo o la culpa. Había aprendido a reconocer la tristeza escondida detrás de los ojos de quienes buscaban ser limpios. Sin embargo, esa vez no vio tristeza ni miedo. Lo que vio en Jesús fue una paz firme, un brillo sereno que lo desarmó sin palabras. Jesús avanzó despacio por la orilla, dejando que la arena húmeda se pegara a sus pies. Cada paso producía un sonido breve, casi invisible. No había prisa en su andar, solo una determinación suave que llenaba el aire de certeza. Juan lo observaba con el corazón encogido, sintiendo que algo más grande que ambos se movía entre ellos. Hubo un instante en que el ruido del mundo se apagó. Hasta los pájaros guardaron silencio, como si no quisieran interrumpir el diálogo secreto entre el cielo y la tierra. Juan no necesitó escuchar explicación alguna. Comprendía con el alma que el momento era sagrado. Jesús se detuvo a pocos pasos de él, y el río reflejó aquella imagen como un espejo eterno. Fue entonces cuando Juan recordó todas las veces que había anunciado que vendría alguien después de él. Lo había dicho sin saber cómo ni cuándo ocurriría. Decía que sería alguien más fuerte, alguien que traería no solo palabras sino fuego. Ahora entendía que aquel fuego no era de destrucción, sino de vida. Jesús lo miró con amabilidad, y en sus ojos Juan leyó comprensión y ternura. No había reproche, ni superioridad, ni distancia. Solo un amor tranquilo, como el de quien sabe que llegó el momento esperado. Esa mirada bastó para que Juan sintiera que todo lo que había hecho tenía sentido. El río los envolvía en su murmullo constante. El agua besaba las piedras pequeñas, llevando lejos las hojas caídas que flotaban en su corriente. Juan solía hablar a los demás sobre preparación, sobre corazones dispuestos, pero frente a Jesús, comprendió que él mismo debía prepararse. Su voz, tan segura en el desierto, se redujo a un hilo tembloroso. Jesús dio un paso más, y el agua le rozó los tobillos. La corriente se movió diferente, como si lo reconociera, girando con un ritmo nuevo. Juan bajó la mirada y sintió en su interior una mezcla de temor y asombro. No era miedo, sino una sensación de pequeñez ante algo puro.
Entre ellos no hubo palabras durante un largo momento. Bastó el cruce de sus miradas para llenar el espacio de significado. El silencio se volvió profundo, pero no vacío. Era un silencio lleno de respeto, una conversación del alma que ningún oído podía captar. Juan pensó en todos los rostros que había visto pasar por el río. Algunos llegaron con lágrimas, otros con esperanza, otros buscando alivio. Cada uno dejó algo en aquella corriente. Sin embargo, ese día entendió que el agua misma también esperaba. Había sido preparada, sin saberlo, para ese exacto momento. Jesús respiró hondo y sonrió, una sonrisa leve que parecía iluminar el aire. Sus manos se abrieron suavemente, en señal de entrega y paz. El viento movió su cabello y el reflejo del sol brilló sobre su rostro. Era una imagen sencilla, pero tan poderosa, que Juan sintió que el corazón le latía con fuerza. A lo lejos, unos pocos curiosos miraban sin entender. Para ellos era solo otro bautismo, otro día junto al río. No sabían que estaban presenciando el punto donde el tiempo y la eternidad se miraban frente a frente. Jesús y Juan permanecieron allí, unidos por un propósito invisible. Las horas parecían haberse detenido. Solo el sonido del agua marcaba un ritmo, un pulso constante que recordaba la respiración del planeta. Jesús extendió una mano hacia Juan, no como quien pide, sino como quien invita. Ese gesto bastó para borrar cualquier duda. Juan sintió lágrimas subiendo a sus ojos, aunque no comprendía por qué. Tal vez era la mezcla de alivio, temor y admiración. Sabía que el mundo no sería igual después de ese día. Sin embargo, ese pensamiento no le causó angustia, sino una paz profunda. Ambos se quedaron mirando el agua por un momento más. El sol comenzaba a brillar con más fuerza, y las sombras de los árboles se movían sobre la superficie del río. Era como si el paisaje mismo quisiera acercarse a mirar. Juan se preparaba sin saber cómo, mientras su corazón se rendía completamente ante lo inevitable. El encuentro entre ellos no fue un choque de fuerzas, sino un intercambio de luz. Juan comprendió que su papel era precisamente ese, preparar el camino y apartarse cuando la luz llegara. Y en ese instante, frente al río que nunca dejaba de fluir, entendió que su misión estaba a punto de completarse. Jesús dio un último paso, acercándose hasta quedar frente a frente con él. Los reflejos del agua jugaban sobre sus rostros, mezclando brillo y sombra. Juan levantó la cabeza y, por primera vez, no sintió que debía hablar. Bastaba con mirar, bastaba con creer. Así quedaron, dos figuras frente al agua, unidas por algo que no podía verse ni medirse. El cielo los cubría con su luz, y el río seguía su camino como testigo silencioso. Entre el fluir del agua y la calma del aire, se respiraba el comienzo de algo que cambiaría el mundo. Y aunque las palabras no se pronunciaron aún, el corazón de Juan ya comprendía lo que venía después. El sol se filtraba entre las ramas, y el aire olía a agua y polvo. Juan estaba frente al río, pero su mente estaba lejos. Sentía el peso de algo que no entendía, una mezcla de respeto y miedo que le oprimía el pecho. El hombre que estaba ante él no era como los demás, y eso lo hacía estremecerse sin saber por qué. Durante años había visto pasar a multitudes, cada una con sus culpas, sus lágrimas y sus promesas. Había escuchado confesiones silenciosas y visto cómo el agua se llevaba las sombras de quienes creían en un nuevo comienzo. Pero ahora, frente a Jesús, su certeza comenzó a tambalearse. No sabía si debía actuar o quedarse quieto, si debía hablar o guardar silencio. Jesús lo miraba con serenidad, como quien sabe exactamente lo que está por suceder. No había prisa en su gesto, ni urgencia alguna en su voz. Era una calma que desarmaba, una paz que hacía visibles las propias dudas de Juan. En los ojos de Jesús no había reproche, solo una dulzura que parecía abarcarlo todo. Juan apartó la mirada, sintiéndose pequeño. Su mente buscaba razones, excusas o explicaciones, pero no las encontraba.
Comprendía que Jesús no necesitaba aquel baño simbólico que ofrecía a los demás. Todo en él irradiaba pureza, una luz limpia que no dejaba espacio a la duda sobre quién era realmente. Pero aunque su corazón lo reconocía, su lógica humana dudaba. ¿Cómo podía bautizar al que debía bautizar a todos? ¿Cómo podía ser él, un hombre simple del desierto, quien tocara al Hijo de la promesa? Su voz interior discutía con su fe, y ninguna parecía lograr imponerse del todo. Era como estar de pie en el borde de un abismo entre lo que se entiende y lo que se siente. El agua del Jordán seguía corriendo, indiferente a su lucha interior. El murmullo del río parecía querer calmarlo, como una canción suave que repetía que debía confiar. Juan sabía que su papel era preparar el camino, pero no esperaba que ese camino lo llevara a enfrentarse consigo mismo. En ese instante, comprendió que la obediencia verdadera no siempre tiene sentido, pero siempre tiene propósito. Jesús se acercó un poco más, y su presencia hizo temblar el aire. Juan podía oír su propia respiración mezclada con el rumor del agua. Aquella cercanía lo abrumaba, y al mismo tiempo lo llenaba de una extraña paz. Su cuerpo quería retroceder, pero su alma sabía que debía permanecer. Trató de hablar, pero su voz salió entrecortada. Dijo a Jesús que no podía hacerlo, que era él quien necesitaba ser bautizado por el Maestro. Sus palabras eran sinceras, pero nacían del desconcierto. Era su manera de confesar que no se sentía digno, que sus manos no podían tocar lo sagrado. Jesús no respondió de inmediato. Lo miró con ternura, con una paciencia que atravesaba cualquier duda. Su silencio no fue vacío, fue una respuesta en sí misma. Y cuando habló, fue con un tono tan sereno que el aire pareció detenerse para escuchar. «Déjalo así por ahora», dijo con suavidad, y esas pocas palabras lo llenaron todo. Había en ellas una autoridad que no imponía, sino que abrazaba. Juan sintió que esas frases no eran solo para él, sino para todos los que alguna vez se habían sentido insuficientes para cumplir lo que el cielo les pedía. Comprendió que obedecer a veces es más grande que entender. La duda no desapareció en un instante, pero comenzó a transformarse. Ya no era un muro que lo paralizaba, sino un puente que lo empujaba hacia la fe. El río siguió sonando, marcando el compás de aquel intercambio invisible entre dos almas entregadas a un destino divino. Y Juan, con lágrimas contenidas, inclinó la cabeza en señal de aceptación. El momento pareció alargarse, flotando entre el agua y la luz. Ninguno de los dos necesitó decir más. El silencio volvió a envolverlos, y en él, una paz profunda comenzó a crecer. Era la calma que llega cuando el corazón cede ante lo que no puede explicar, pero sabe que es verdadero. Juan pensó en su vida de soledad, en los años en el desierto, en la voz que lo llamaba desde dentro. Todo eso lo había preparado para este preciso instante. No para entender, sino para reconocer. Cada paso, cada palabra, cada gota del Jordán tenía ahora un sentido. Jesús seguía a su lado, firme, pero sin apurarle. Esperaba, simplemente. Su mirada no era de exigencia, sino de comprensión, y esa paciencia fue el golpe más tierno que derrumbó toda resistencia en Juan. Poco a poco, su respiración se volvió más tranquila. Sus manos dejaron de temblar, sus pensamientos se silenciaron. Levantó la mirada y por un breve momento, sus ojos se encontraron otra vez. En ese cruce, su duda se volvió fe. El río los abrazó con su corriente, y el viento sopló sobre las aguas como si el cielo confirmara lo que acababa de pasar. Todo seguía igual, pero nada era igual. En el corazón de Juan algo había cambiado para siempre. Las palabras de Jesús seguían resonando dentro de él como una melodía que no se puede olvidar. La duda no lo había vencido, lo había moldeado. Lo había preparado para rendirse, no ante su miedo, sino ante la voluntad divina. Jesús no le pidió fuerza, solo disposición. Y en ese acto sencillo de aceptar, Juan entendió que la fe nace justo donde termina el control. Cuando el sol se filtró entre las nubes, su luz los cubrió a ambos. El río brillaba,
y las sombras se desvanecían. Juan respiró hondo y sonrió, sintiendo cómo la paz llenaba cada rincón de su alma. Su duda se transformó en certeza y su temor en obediencia. Así, en medio del silencio del Jordán, Juan descubrió que lo sagrado no siempre llega en forma de milagro visible. A veces se presenta como una lucha interna que termina en rendición, porque la verdadera grandeza no está en comprenderlo todo, sino en escuchar la voz que dice, confía, y da el siguiente paso. El aire estaba quieto cuando Jesús dio un paso más hacia el agua. No dijo nada, pero su silencio hablaba con fuerza. Juan sintió una corriente recorrerle el cuerpo, algo entre respeto y asombro. Era como si todo el universo estuviera respirando en compás con él. Jesús se mantuvo de pie, quieto, con los ojos fijos en Juan. No necesitaba convencerlo con discursos ni imponer su voluntad. La calma en su rostro era suficiente para decir lo que las palabras no podían. En sus gestos había una seguridad que no nacía del orgullo, sino de un entendimiento profundo del momento. Juan bajó la mirada, con el corazón ardiendo. Entendió entonces que Jesús insistía, pero no con órdenes, sino con presencia. Su sola determinación era una llamada suave pero imposible de ignorar. No pretendía demostrar su poder, sino cumplir algo que debía hacerse. El río seguía fluyendo, y en su murmullo se mezclaba el eco de una verdad que ambos compartían. Jesús no se movía con prisa, aguardaba, sabiendo que el tiempo debía ajustarse al propósito, no al revés. Juan quiso preguntar por qué, pero algo en su interior le pidió silencio. Había una enseñanza escondida incluso en esa espera. Jesús inclinó levemente la cabeza, como quien invita sin presión. Y aún así, ese gesto tuvo más peso que 1000 palabras. Fue una forma de insistir sin imponer, de guiar desde la humildad. Juan comprendió que insistir con amor es distinto a exigir, y que la verdadera autoridad nace de la quietud. En medio de esa profundidad silenciosa, el agua se volvió espejo. Reflejaba no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Juan sintió que algo dentro de sí comenzaba a rendirse, no por obligación, sino por comprensión. Era como si el río repitiera una única instrucción: confía. Jesús dio un paso más, y el agua le cubrió las rodillas. El sonido de la corriente se hizo más claro, más presente. El sol, alto ya, dibujaba destellos sobre el movimiento del agua. Cada pequeña onda parecía latir al ritmo de su deseo callado, que todo se cumpliera. Juan respiró hondo, y esa respiración fue casi una oración. En su mente seguía la batalla entre la razón y la fe, entre el temor y la confianza. Pero Jesús seguía allí, sin apuro, sin condena, simplemente esperando. Y en esa espera, Juan sintió que su alma se rendía finalmente al propósito. La insistencia de Jesús no era visible, pero era firme. No necesitaba levantar la voz, porque su verdad resonaba más fuerte que cualquier sonido. Sus ojos hablaban de entrega y obediencia, de amor sin medida, y esa mirada lo envolvía con una ternura que le borró toda resistencia. Juan levantó los ojos y lo miró de nuevo. En su silencio, encontró una respuesta que no había sabido formular. Jesús parecía decirle sin hablar que aquello era necesario, que en ese gesto simple se escondía algo eterno. No solo por él, sino por todos los que algún día seguirían el mismo camino. El río los envolvía con su frescura, y el viento comenzó a moverse otra vez. Las hojas de los árboles cercanos susurraban como si acompañaran la decisión que estaba a punto de tomarse. El agua tembló ligeramente entre sus pies, como si aguardara la señal, y en el aire se percibía una paz profunda, la paz del que sabe que está en el lugar correcto. Jesús no bajó la mirada. Cada detalle de su postura hablaba de entrega. No había temor, ni duda, ni ansiedad. Solo una convicción tranquila, tejida de obediencia y fe. Juan sintió un nudo en la garganta. Las palabras parecían inútiles, porque lo que estaba ocurriendo no necesitaba explicación.
En ese instante comprendió que el lenguaje del cielo no son las frases ni los gestos, sino la comunión del Espíritu. Jesús lo enseñaba sin decirlo, encarnando el mensaje que predicaba. El agua siguió golpeando suavemente las piedras, marcando un ritmo constante, casi hipnótico. Juan bajó las manos, resignado ante un amor más grande que su entendimiento. El cuerpo entero le temblaba, pero no de miedo, sino de asombro. Jesús le mostraba que la fuerza de Dios se revela en la sencillez. El silencio entre ambos fue tan profundo que parecía un idioma nuevo. No hacía falta más. Jesús no pedía sometimiento, sino fe, una obediencia nacida de la confianza total. Esa forma de insistir sin palabras era una lección viva para cualquier corazón dispuesto a escuchar.